Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al presente tema, lo que es el trauma abdominal y pélvico. Eh, Estos traumas son muy comunes, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante analizarlos, debido a que es una paradoja también analizar el manejo, ¿sí? Y el qué hacer en la emergencia, ¿sí? Por lo que representa un gran desafío, tanto para emergenciólogos como para cirujanos. Vamos a hacer un recuento epidemiológico de lo que es el trauma. Eh, en la actualidad, pues los traumatismos son la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida, es decir, en la población económicamente activa. Estudios en Chile por el año del 2000, de los más de 30.000 fallecidos entre los 15 y 64 años, y casi 8.000 lo fueron por causa traumática. Los mecanismos más frecuentes a tener en cuenta son los accidentes de tránsito, alrededor del 50% de los casos, y en menor medida las caídas de altura, heridas por armas de fuego, heridas por arma blanca y aplastamientos. La mortalidad por traumatismos es significativamente mayor en el sexo masculino. Esto se aprecia en todos los países de la región de las Américas, con una razón de hombres-mujeres 5.9 en Colombia y 5.0 en El Salvador, 4.2 en Chile y 2.9 en Estados Unidos. Tenemos en Cuba también, está por ahí con el 2.4. Tenemos que los accidentes de tránsito constituyen la causa más frecuente de violencia letal en Chile, generándose más de 2.000 muertes al año. La epidemiología ha identificado que los accidentes de tránsito en el que existen numerosas condiciones elevan la probabilidad de sufrir un evento. Estos factores provienen de las personas, el ambiente físico y la parte sociocultural. En cuanto a Europa, Australia y Norteamérica, indican que los efectos combinados del control de la velocidad, el uso obligatorio de cinturones de seguridad, los airbags y la tecnología avanzada en el frenado de vehículos han contribuido a una redistribución del tipo de lesiones observadas en el tramo abdominal, y con menor incidencia de lesiones cerebrales severas, pero con un incremento de lesiones torácicas y abdominales. Pese a que en los Estados Unidos la incidencia de lesiones abdominales penetrantes ha disminuido, no ocurre así en Chile ni en el resto de Latinoamérica. En este mismo país, los homicidios determinan el 11% de las muertes violentas, registrándose un claro incremento a partir de 1995. La tasa de suicidios también supera el promedio latinoamericano en este país, en lo que predominan las lesiones autoinfligidas. El trauma abdominal ocupa en gran parte del quehacer quirúrgico en los servicios de urgencias. En ciertos hospitales ocupa hasta el 10% de todos los ingresos por trauma, de los cuales el 77.9 corresponde a trauma penetrante, siendo el 88.3 por arma blanca y el 11.7 por arma de fuego. Estos valores varían, de hecho, en cada país, ¿no es cierto? Por ejemplo, Colombia, Venezuela tienen mucha más alta por arma blanca, por arma de fuego. Al hablar de trauma abdominal, se deben incluir las diferentes formas de presentación clínicas, las complicaciones asociadas, incluidos los recursos que se dispongan para hacer frente al diagnóstico de alguna complicación. Entonces, por lo general, el trauma abdominopélvico se divide en dos, como son el trauma contuso o cerrado y el trauma penetrante. Entonces, en el trauma contuso
Se produce por consecuencia de una combinación de fuerzas de compresión, deformación, estiramiento y corte. La magnitud de estas fuerzas está en relación directa con la masa de los objetos involucrados y su aceleración y desaceleración, y su dirección relativa durante el impacto. El daño ocurre cuando la suma de estas fuerzas excede a las fuerzas cohesivas de los tejidos y órganos involucrados. Es por eso que se produce una gran variedad de lesiones como contusiones, abrasiones, fracturas, rupturas de tejidos y órganos. En cuanto al trauma penetrante, las heridas por arma blanca o por arma de fuego de baja velocidad causan daño al tejido por laceración o corte. Las heridas por proyectiles de alta velocidad transfieren mayor energía cinética a las vísceras abdominales, teniendo un efecto adicional de cavitación temporal y además causan lesiones abdominales en su desviación y fragmentación. Como arma blanca nos estamos refiriendo a elementos cortopunzantes como cuchillos de diferentes tamaños, machetes, los filos de las botellas, picahielos o punzones. En relación a los proyectiles disparados por arma de fuego, el daño no solo depende de la energía cinética, es decir, masa por velocidad, sino también depende de la estabilidad del proyectil, dada por las estrías del cañón. Es importante diferenciar las heridas penetrantes producidas por arma de fuego, que tienen una trayectoria mucho más impredecible de aquellas producidas por objetos punzantes, ya que la trayectoria es más directa y la relación anatómica entre el área de penetración y las lesiones de los órganos internos es más cercana. Bueno, entonces vamos a dar paso a Michelle para que continúe con el desarrollo del tema. Lo que es el trauma, voy a hablar sobre lo que es el trauma abdominal y pélvico. Entonces, como para tener una ligera introducción, vamos a tener que se denomina como trauma abdominal cuando se sufre una lesión en lo que es el compartimento, por lo general, una lesión de magnitud y gravedad en los elementos que constituyen en la cavidad abdominal, ya sean como de la pared o del contenido, como son las vísceras. Vamos a tener que la evaluación del trauma abdominal es un desafío en la evaluación de un paciente politraumatizado al inicio. Aproximadamente el 25% de los politraumatizados van a tener una lesión intraabdominal. Asimismo, debe sospechar una hemorragia abdominopélvica en todo traumatismo cerrado. Y vamos a poner que esto implica una zona de difícil exploración con escasa repercusión clínica en caso de hemorragia o en ruptura de una víscera hueca. Es por eso que esto más bien va a requerir de una correcta disección y examen al paciente. Ya. Entonces tenemos así los mecanismos de la lesión. Como ya lo había dicho el doctor, tenemos dos grandes mecanismos que son prácticamente el trauma cerrado y el trauma penetrante. Vamos a tener que el trauma cerrado es así, en sí provocada por lo que es un impacto directo, ya sea como un golpe sobre la región abdominal. Esta va a hacer que va a causar en sí lo que es la compresión y lesión por aplastamiento de las piedras abdominales y de la pelvis. Van así deformar los órganos y vísceras que pudiendo causar lo que son rupturas con hemorragia secundaria o una contaminación por contenido visceral y peritonitis. Aquí también vamos a tener lo que son las lesiones por cizallamiento, que son las que se producen generalmente por el cinturón de seguridad en los accidentes de tránsito. Ya, cuando existe un trauma cerrado, vamos a tener que los principales órganos lesionados van a ser el vaso, teniendo un porcentaje de 40-55%, el hígado teniendo un porcentaje de 35-45%, el intestino delgado teniendo un porcentaje de 5-10%. Además, hay que recordar que siempre va a haber una incidencia aproximadamente del 15% de que se produzca un hematoma retroperitoneal, en especial en los pacientes que se van a someter a una laparotomía de exploración por un trauma cerrado. Ya.
El siguiente tipo de trauma es el que ya habíamos dicho anteriormente, el trauma penetrante, que estos por lo general se producen por lesiones por arma blanca o por armas de fuego que causan daño a los tejidos, ya sea cerrándolos o cortándolos. Vamos a tener así que las lesiones por arma blanca van a producir en sí una laceración o van a cortar los tejidos. En estos vamos a tener que atraviesan las estructuras abdominales, por generalmente el hígado en un 40%, el intestino delgado en 30%, el diafragma en 20% y el colon en un 15%. Mientras que tenemos lo que son las heridas por las armas de fuego, las cuales pueden causar en sí una lesión intraabdominal mayor debido a que no se sabe precisamente la trayectoria que tiene el proyectil. Asimismo, porque puede causar lo que es el efecto de cavitación, que es cuando se forma una cavidad, bueno, el proyectil va a ir directamente, va a ir, digamos, en una posición recta, sin embargo, la onda que va a producir dentro del cuerpo va a ir incrementando, haciendo mayor la complejidad del trauma y de la lesión que se puede producir. Vamos a tener que en esta los órganos que con más frecuencia se lesionan son el intestino delgado en un 50%, el colon en un 40%, el hígado en un 30% y las estructuras vasculares abdominales en un 40%. Entonces, ahora vamos a tener en sí lo que es la evaluación de un escenario de traumatismo. El objetivo en sí de la evaluación de un paciente politraumatizado va a ser determinar si es que la causa de una posible hipotensión es una lesión intraabdominal. En este caso se tiene que tener en cuenta la historia clínica, indagando bien sobre el tipo de accidente que sufrió, la velocidad, bueno, en caso de los accidentes de tránsito, la velocidad en la que iba el paciente, el tipo de colisión, el despliegue de bolsas y el aire de los demás pasajeros. Hay que indagar bien si es que el carro tiene cuántas bolsas, si es que el paciente iba en la parte de adelante o en la parte de atrás, también bastante importante. En cuanto al traumatismo penetrante, se debe indagar hace qué tiempo concurrió la lesión, el tipo de arma que produjo el traumatismo, la distancia que hubo del atacante y el número de lesiones y la cantidad de sangre que se derramó. Ya. Entonces, así vamos a tener que realizar así lo que es el examen físico de forma sistemática y meticulosa, empezando con lo que es la inspección, auscultación, percusión y palpación. Entonces, vamos a tener que en sí, en la inspección, perdón, se debe observar bien lo que es el abdomen anterior y posterior, debajo, el tórax bajo y perineo. Se debe buscar en sí lo que son ablaciones, contusiones, heridas penetrantes, cuerpos extraños o evisceraciones. También se debe, en el momento en el que se inspecciona el perineo, se debe inspeccionar lo que es el escroto y el meato uretral, buscando así una posible laceración de lo que son las vías urinarias. En cuanto a la auscultación, es bastante importante ya que es que en caso de haber una posible hemorragia o salida de contenido intestinal, se puede producir en sí lo que es un hilo paralítico, resultando en lo que es la ausencia de los fluidos hidroaéreos. Luego tenemos la percusión y la palpación, en la que se pueden manifestar en sí lo que son los signos de irritación peritoneal y en caso de que el paciente, bueno, en caso de que el paciente presente lo que es dependencia muscular involuntaria, que es un signo de esto. Por último, tenemos que evaluar también lo que es la estabilidad pélvica, ya que puede ser, bueno, una hipotensión inexplicada puede deberse a una fractura pelviana importante con una inestabilidad del complejo del ligamentario posterior. Entonces se debe evaluar la pelvis, evidenciando también lo que es o sea, evaluar la diferenciación del largo de los miembros y si es que existe dolor en la rotación del miembro inferior y las posibles fracturas que se puedan presentar. Y como le había dicho anteriormente, es importante también realizar lo que es un examen de la región uretral, perineal y rectal,
En caso de que exista sangre en lo que es el meato uretral, puede haber una lesión uretral interna, por lo cual se debe buscar lo que son equimosis o hematomas en esta región para tener en cuenta una posible lesión en este campo. A ver, ahí un ¿Ya? ratito. A ver, Kevin, entonces, ¿cuál serían, durante la inspección, cuáles serían los primeros signos que podrías ver en el paciente para sospechar en una lesión de la uretra? Nada, vía franca. Ya. También puede haber equimosis. ¿Quimosis en dónde? Puede ser a nivel de hipogastria. Si es que ha habido tal vez algún trauma a ese nivel. Por lo general, la quimosis hay que ver en la región perineal o en el escroto. ¿Qué más? Ya obviamente va a haber dificultad para la micción. La sangre en el meato uretral, sí, equimosis. Y también cuando haya sospecha de fractura de pelvis, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos esos signos, debemos pensarlo dos veces antes de colocar una sonda, porque podemos realizar una falsa vía, ¿sí? Nos provocar otra lesión más grave. Entonces, es mejor esperarse y ahí no colocar la sonda vesical. Si no, podemos realizar un examen contrastado, una uretrocistografía retrógrada y verificar que no haya lesión, ¿sí? Antes de colocar una sonda urinaria. Continúe, Michelle. Continuando, vamos con lo que son los anexos al examen físico, que en sí son los dispositivos que nos van a examinar, nos van a evaluar las lesiones que existen internamente. El primero que tendremos es la sonda nasogástrica, cuyo objetivo es aliviar una dilatación gástrica aguda, descomprimir el estómago antes de efectuar un lavado peritoneal diagnóstico, extraer en sí lo que es el contenido gástrico, y en caso de que exista la presencia de sangre, el contenido gástrico va a sugerir lo que es una lesión esofágica o del tracto digestivo alto. En caso de que no se, no se haya evidenciado o se haya excluido lo que es un sangrado naso o glofaringeo. También se debe tener en cuenta de que antes de colocar lo que es una sonda nasogástrica, se debe evaluar una posible fractura de la base del cráneo, ya que en ese caso estaríamos Ya, aumentando eso, o produciendo mayor daño que... exactamente, eso es fundamental, ¿sí? Antes de colocar una sonda nasogástrica, debemos descartar una fractura de la base del cráneo. ¿Qué signos o síntomas nos puede dar las fracturas de la base del cráneo? Michelle. Sí, Ya, vamos a tener en sí lo que, bueno, puede ser un sangrado, ya sea en lo que es oídos y nariz, lo que es hematoma periauricular o en la parte posterior de los oídos, lo que es la desigualdad de las pupilas, o sea, no están isocólicas. También puede ser lo que es ya en lo que son la confusión del paciente, eh, esas, las posibles convulsiones, ya. Cierto, lo que pérdida de conocimiento. se puede ver el signo de mapache, no solo otorragia, sino también otorraquia, ¿sí? O rinorraquia. eh, También nos pueden hacer sospechar en una lesión de la base del cráneo, entonces ahí deberíamos colocar la sonda por vía oral, ¿sí? Orogástrica. Ya, continúe. Ya.
El siguiente dispositivo que se puede colocar es lo que es una sonda vesical, cuyo objetivo va a ser aliviar la retención urinaria, descomprimir la vejiga antes del lavado peritoneal y permitir asimismo el control del débito urinario como un indicador de perfusión. O sea, es decir, monitorear la diuresis. Asimismo, hay que tener cuidado al momento de colocar esta sonda, ya que se puede producir, ya que está contraindicado de mayor complejidad cuando existe un traumatismo perineal. Ya. Los siguientes que tenemos como estudios de imagen ya van a ser en sí lo que es la radiografía de un trauma abdominal. En sí como sabemos, en un paciente politraumatizado va a ser un poco difícil los hallazgos clínicos que nos muestren por completo una lesión, ya que el abdomen es una región en la que se encuentran diferentes vísceras que pueden ser lesionadas. Es por eso que en todo paciente hemodinámicamente estable se debería solicitar lo que es una radiografía ya sea de región cervical, de tórax y de pelvis. Se va a recomendar en sí lo que es una radiografía anteroposterior tórax en la evaluación de los pacientes con un trauma cerrado. Si es que el traumatismo es penetrante supraumbilical o existe lesión de sospecha tóraco-abdominal, asimismo está indicada este tipo de radiografía. También es recomendable pedir lo que es una radiografía de tórax triple para excluir lo que es un neumotórax o hemotórax, que puede, o a su vez la presencia de aire intraperitoneal. Sí, en las heridas por armas de fuego, las heridas penetrantes va a ser de mayor utilidad para saber la trayectoria del proyectil y mostrar si es que existe una perdón, si es que existe la presencia de aire retroperitoneal. Entonces, la imagen de la derecha de la RX de tórax, ¿dónde está el neumotórax? El neumoperitoneo, perdón. En la parte de bueno, sería en la parte izquierda, en la parte de abajo junto al corazón. Realmente ahí se ve en ambos lados, ¿sí? No sé si Es un neumo bien puesto. Ahí se ven el borde hiperdenso del diafragma, ¿sí? Tanto el derecho como el izquierdo, ambos se ven. Y de ahí hay una zona hipodensa, ¿sí? Esa zona es aire intraperitoneal. Entonces, por eso es que siempre debemos pedir una RX estándar de tórax. Eso significa que el paciente debe estar sentado o debe estar de pie, por lo menos 5 minutos. Si está grave y no hay cómo tomarlo, pues no puede estar en bipedestación. El paciente se le debe tomar una RX lateral, ¿sí? Lateral izquierda, de preferencia, con rayo horizontal, ¿sí? Entonces, de manera que se puede ver el neumoperitoneo, perdón, por el borde, ¿no es cierto?, lateral del abdomen. Sí, continúa. Ya. Otro examen diagnóstico que nos va a ayudar en lo que son los traumas abdominales, en sí el ECOFAST, que es la evaluación con ultrasonido focalizado en trauma. Este es un estudio de identificación rápida, principalmente para lo que es la presencia de hemorragia. Sin embargo, tiene que ser realizado por un médico que sea especializado en este tipo de exámenes para lo que es, para detectar con mayor precisión lo que es un hemoperitoneo o la ruptura de una víscera. Asimismo, este estudio va a permitir identificar lo que es evaluación del saco pericárdico en caso de sospecha de un taponamiento cardíaco. En este examen vamos a obtener en sí
imágenes de lo que son el pericardio, la fosa hipotorrenal, la fosa esplenorenal, pelvis y el saco de Douglas. Entonces, ¿qué significa FAST? El siguiente que tenemos es, perdón, FAST, ¿qué significa? Regrésele el anterior. En sí es una, ¿Qué significa la F, la A, la S y la T? es bueno, en inglés, pero en sí es un ultrasonido focalizado en trauma abdominal. Ya, en inglés es Focused Abdominal Sonographic for Trauma, ¿sí? Y que en español ya lo dijo usted, es lo mismo. Ya, entonces, este inicialmente valoraba las 4 cavidades, ¿sí? Una cavidad pericárdica, tal como se ve ahí, el espacio de Morrison o hepatorrenal, el espacio de Douglas o retrorectal y las correderas paritocólicas, ¿sí? Entonces, en esas cavidades, lo importante es si hay o no hay líquido para sospechar en una perforación de víscera hueca con derrame de líquido que debería asociarse a un neumoperitoneo o a su vez la presencia de sangre, ¿sí? Que los órganos más afectados son el vaso y el hígado, ¿sí? Ya, continúe. Ya. Entonces vamos a tener lo que es lavado peritoneal diagnóstico, que en sí va a ser un procedimiento un poco más invasivo, modificando lo que son las evaluaciones subsiguientes del paciente en un 98% sensible para detectar un sagradamiento peritoneal. Entonces, este va a consistir en sí en lo que es colocar un catéter por medio de la pared abdominal para aspirar lo que puede ser el contenido abdominal que se encuentre libre, ya sea de contenido visceral o sangre. Vamos a tener que en sí lo que es la presencia de sangre, bueno, como ya lo había dicho, es principalmente en pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables, son indicaciones de la peritotomía. Asimismo, en este tipo de lavado peritoneal se debe, se debe no insuflar, sino más bien realizar como un lavado a sí mismo, colocando, colocando, a ver, ¿cuánto era? Bueno, 1 litro, un litro, sí, de lactato. ya, colocando lo que es un litro de lactato de Rigel para poder realizar el lavado y asimismo luego aspirar este mismo líquido. Bueno, este lavado sí es realizable o sí está indicado en nuestro medio, debido a que no tenemos eco ni tomografía. Entonces podemos realizar este lavado peritoneal que es muy fácil de hacer y también no se pierde mucho tiempo. En 5 minutos ya podemos entrar en la cavidad y colocar en la sonda y aspirar. Si sale sangre directamente, pues ya es un hemoperitoneo franco. En caso que no saliera aspirando ahí a la sonda, una vez que está introducida, pues ahí sí debemos colocar 1 litro de lactato de Ringer y a su vez movilizarle suavemente al paciente, de ahí sí extraer una muestra, ¿sí? Y mandar al laboratorio. El análisis de eso ya nos va a decir usted cómo se hace. Cuánto debe salir de hematocrito, la presencia o no presencia de otras sustancias, restos de alimentos, bilis, presión pancreática, alguna cosa que nos pueda sugerir otro tipo de trauma, ¿sí? O afección de otro órgano.
Ya, Ya, bueno, continúe. perdón, de sangre vendría siendo lo que es un peritoneio blanco. En cuanto a lo que es el conteo de glóbulos rojos, se considera positivo mayor a 100.000 por milímetro cúbico en heridas de lo que es abdomen anterior, flanco o espalda. Y valores entre 20.000 y 100.000 se consideran dudosos y deben de ser correlacionados con lo que son la clínica. Asimismo, se puede realizar lo que es un conteo de glóbulos blancos, el cual se va a considerar positivo cuando es mayor a 500.000. Eso, y si existe la presencia como le había dicho anteriormente, de contenido de vísceras, como lo que son el bilis, material fecal, es una indicación así mismo para una laparotomía exploratoria. Ya. Lo siguiente que tenemos es la tomografía, que en sí va a ser considerada como un estándar diagnóstico. Sin embargo, esta es, como le había dicho, no se encuentra en todos los lugares y la movilización de un paciente que no se encuentre hemodinámicamente estable va a ser más complicada, por lo cual es en sí un examen que requiere un poquito más de tiempo. En esta se va a dar información específica de lo que son, bueno, de la lesión de un órgano específico, ya sea intraabdominal, terreno o pélvico, y si existe la presencia de líquido libre. Esta va a permitir en sí una mayor exploración de todo lo que es los órganos abdominales. Ya. Vamos a tener en sí un cuadrito comparativo entre lo que son las ventajas y desventajas de los exámenes antes mencionados. Entonces vamos a tener que el lavado tradicional diagnóstico como ventajas tiene que nos va a permitir un diagnóstico temprano, rápido. Tiene un 98% de sensibilidad, detecta en sí lo que es una lesión intestinal y no necesita de transporte del paciente. En cuanto al EcoFast, igualmente va a permitir un diagnóstico temprano, no es un método invasivo, igualmente es de rapidez, se puede repetir y tiene entre un 86 y 97% de sensibilidad. Asimismo, no necesita el transporte del paciente. Mientras que el ATAC va a ser uno de los más específicos para las lesiones, tiene un 92 al 98% de sensibilidad. Igualmente no es invasivo, sin embargo, en esta sí se necesita el traslado del paciente. Entonces, como desventajas, vamos a tener que el lavado peritoneal diagnóstico va a ser un método invasivo, no va a ser muy específico, no va a detectar lesiones de diafragma ni de recto peritoneo, únicamente va a ser de la cavidad abdominal. En cuanto al EcoFast, puede encontrarse una distorsión por gases, tiene que, como lo había dicho, ser realizado por una persona especializada en este tipo de eco. No va a detectar lesiones de diafragma, intestino, páncreas y órganos sólidos. Y la TAC en sí es un método costoso y que toma mayor tiempo, como lo habíamos dicho anteriormente, no va a detectar lesiones del diafragma y del intestino de algunas de páncreas y como lo dije anterior, requiere transportar al paciente. Ya, otra ventaja del FAST es que se lo puede hacer en el sitio donde está el paciente, ¿sí? O sea, debería haber una ecografía en emergencia en todos los centros y personal también preparado, ¿sí? Entonces, esa sería una ventaja más. Y también que se puede hacer, como les decía, así como son los exámenes seriados durante el examen físico, el FAST también puede ser seriado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es repetitible, ¿sí? Se lo puede realizar de acuerdo a la monitorización del paciente. Si comienza a estar inestable, se puede realizar otro eco, ¿sí? A cualquier tiempo, a cualquier hora.
Se lo puede repetir a la hora, a las 2 horas, a las 4, al siguiente día, sí, dependiendo de la circunstancia. Ya, continúe. De una laparotomía, esta va a realizarse de manera inmediata en lesiones penetrantes con pacientes hemodinamicamente estables. En lo que es una lesión por una arma de fuego, si existen signos de filtración peritoneal o signos de penetración peritoneal. Igualmente, si es que existe una herida punzocortante, como como ya lo hemos dicho, con armas blancas, entonces igualmente se debe realizar una laparotomía exploratoria urgente. Ya. Ya, una cosita ahí, regrésele. Ya, ahí es importante en los signos de penetración peritoneal. También debemos hacer una exploración de la herida, ¿sí? Sobre todo en heridas punzantes o cortantes. Podemos colocar un poquito de anestesia local, ¿sí? Incluso si no entra el dedo, podemos explorar con una sonda y si se dificulta o estamos con dudas, podemos ampliar la herida, ¿sí? Para palpar directamente con el dedo, para ver si es o no es penetrante, ¿sí? Entonces se coloca un poco de anestesia local, con un bisturí se amplía la herida y se realiza la exploración. La ampliación de la herida no es a la profundidad, sino a lo ancho, ¿sí? Lo importante es que el dedo entre y poder realizar la palpación digital, ¿sí? Directamente a ver si hay o no hay penetración. Si pasa o no pasa el peritoneo parietal, ¿sí? Continúe. Sí, lo que son las indicaciones de una laparotomía, entonces vamos a tener en estas que van a hacer si existe un trauma abdominal cerrado, si es que con hipotensión o con un FAS positivo o con evidencia de sangrado. Si es que existe un trauma abdominal cerrado con un coágulo peritoneal diagnóstico positivo, si es que existe sí, lo que es hipotensión con herida abdominal penetrante, si es que existe una herida de arma de fuego que va a atravesar lo que es cavidad peritoneal o retroperitoneo, en caso de que exista una evisceración, si es que existe hemorragia del tubo digestivo o aparato urinario en trauma penetrante. Y en caso de que exista una peritonitis. Criterios para una laparotomía exploratoria urgente van a ser si es que existe aire libre en lo que es el espacio retroperitoneal o ruptura diafragmática después de un trauma cerrado. En caso de que exista un ataque con contraste, que va a mostrar lo que es una ruptura del aparato gastrointestinal, una lesión de la vejiga intraperitoneal, lesión del pedículo renal o del parenquimatoso visceral grave, después de un trauma cerrado o abierto de familia. Entonces, como siguiente, vamos a tener en sí ya lo que son las lesiones que se producen en los órganos sólidos. Como lo había dicho anteriormente, van a ser principalmente los órganos más afectados, van a ser el hígado, el vaso y los riñones. Estas pueden ser ya sea por una perforación o en caso de trauma cerrado por aplastamiento. Vamos a tener aquí un cuadrito de clasificación del grado de la lesión que se puede producir en el hígado, teniendo así que en el primer tipo de lesión, en el primer grado, vamos a tener únicamente una oclusión capsular con una laceración superficial menos de 1 centímetro. Va a haber pequeña cantidad de sangre peritoneal. En lo que es el grado 2 ya va a existir lo que es una laceración de 1 a 3 centímetros de profundidad. En el grado 3, una laceración mayor a 3 centímetros de profundidad con un hematoma mayor a 3 centímetros de diámetro igualmente. En el grado 4, un hematoma capsular mayor de 10 centímetros con una desvascularización del óvulo. Y en el grado 5, una destrucción tisular o desvascularización biliocular. Ya. El siguiente es el vaso,
que para la clasificación de esta tenemos una tablita de la Asociación Americana de Trauma Abdominal. En estas vamos a tener que el grado 1 va a haber una laceración o un hematoma, un desgarro capsular menor menor a 1 centímetro al 10% de superficie. En cuanto al grado 2, puede ser un hematoma subcapsular del 10 a 50% menor a 10 centímetros y una laceración asimismo de 1 a 3 centímetros de profundidad, que es menor a 10 centímetros de longitud. En el grado 3, un hematoma que ya es mayor al 50% de superficie. Va a existir en asimismo un hematoma subcapsular o parenquimatoso. Y en una laceración mayor a 3 centímetros de profundidad, que ya afecta en sí a los vasos. En el grado 4 ya es únicamente una laceración que compromete entre el 25 y el 75% del lóbulo y de 1 a 3 segmentos. Y la afectación parenquimatosa en el grado 5 con una lesión hepática y una lesión una lesión juxtahepática. En cuanto al grado 4, el trauma renal, asimismo vamos a tener una clasificación de esta misma asociación, en la cual vamos a encontrar en la primera que existe una contusión renal, es decir, únicamente un hematoma subescapular. En el grado 2 ya existen laceraciones menores sin afectación medular. En el grado 3 ya existen laceraciones mayores produciéndose un linoma. En el grado 4 una fractura renal con lesiones vasculares y en el grado 5 una ablución vesicular con un estallido renal. Ya. Otras lesiones que se pueden producir son lo que son las lesiones traumáticas, por ejemplo, lo que son los desgarros en caso de traumas cerrados, principalmente en lo que es el lado izquierdo, más habitualmente van a tener entre 5 a 10 centímetros posterior de largo en la región posterior lateral del diafragma izquierdo. Para estos van a ser principalmente el examen de diagnóstico estándar, la X de Torres. Vamos a tener también que se pueden producir lo que son lesiones duodenales, ya sea la ruptura duodenal, que por lo general se produce en pacientes en accidentes de tránsito, principalmente en lo que son los pacientes que van en el asiento del conductor y sin cinturón de seguridad. En esta vamos a tener que la aspiración de contenido gástrico, ya sea sanguinolento o la presencia de aire peritoneal en el recto peritoneo, va a aumentar la sospecha de una lesión duodenal. Asimismo, vamos a tener la clasificación, vamos a tener en el grado 1 un hematoma que va a afectar únicamente a una porción duodenal, una laceración que sea parcial y sin perforación. En el grado 2, un hematoma que vaya a afectación a más de una porción duodenal con una laceración menor al 50% de circunferencia duodenal. En el grado 3, ya una laceración que haya una discontinuidad del 50 al 70%, del 75%, perdón, de la circunferencia de la segunda porción duodenal, o una descontinuación del 50 al 100% de la primera, tercera o cuarta porción. En el grado 4, una laceración mayor a una descontinuación mayor al 75% de la circunferencia, y en el grado 5 ya que existe una lesión vascular, que es una destrucción masiva del complejo duodeno-pancreático y una desvascularización del duodeno. Ya. Vamos a tener asimismo que se puede producir lo que es una lesión pancreática en general, principalmente si es que existe un golpe directo con lo que es el epigastrio. Aquí también hay que recalcar que en caso de realizar exámenes de laboratorio de enzimas pancreáticas, una amilasa normal en la evaluación no va en sí a excluir lo que es una lesión pancreática. Asimismo, vamos a tener la clasificación de estas lesiones, teniendo en sí el grado
uno que es un hematoma con contusión menor sin lesión en el conducto pancreático, un desgarro superficial sin lesión del conducto pancreático y un hematoma con contusión mayor sin lesión del perdón, ese es en el grado 2, un hematoma con contusión mayor sin lesión del conducto pancreático y un desgarro mayor sin lesión del conducto pancreático. En el grado 3 ya en sí solo lo que es un desgarro de la sección distal transversal o de la lesión periquimatosa con lesión del conducto pancreático. En el grado 4, un desgarro de la sección proximal transversal o de la lesión paraquimatosa que abarca una ampolla. Y en el grado 5, un desgarro con desintegración masiva de lo que es la cabeza del páncreas. Ya. Asimismo, vamos a tener si existe una lesión a nivel de lo que es intestino y colon. La siguiente clasificación en el grado 1 en un hematoma en el que se encuentra una contusión o hematoma sin desvascularización, o una laceración parcial de la pared sin perforación. En el grado 2, una laceración completa mayor al 50% de la circunferencia, perdón, menor al 50% de la circunferencia. En el grado 3, una laceración completa que afecta al 50% o más. En el grado 4, una laceración total del espesor de la pared del colon. En el grado 5, una sección del colon con pérdida del segmento tisular y un deterioro de la vascularización del segmento del colon. Ya. Por último, vamos a tener que hay que evaluar si una posible fractura de pelvis, especialmente en lo que son pacientes con hipotensión y en los pacientes en los que se evidencie una desigualdad en la extensión de los miembros inferiores. En estos pacientes puede haber un compromiso en sí de lo que es el anillo pelviano, comprometiendo en sí lo que es el plexo venoso y pélvico, lo que puede involucrar a la arteria ilíaca interna. Entonces, vamos a tener en sí que esta va a ser una lesión que asimismo puede haber una alta mortalidad debido a un compromiso vascular. Ya, y en sí se debe realizar lo que es una estabilización inmediata del paciente antes de realizar cualquier traslado del paciente a bueno, ya sea a realizar algún examen diagnóstico o lo ideal sería realizar la estabilización de esa región del paciente antes del traslado del mismo a la casa de salud en la que se vaya a dar el tratamiento. Y ya, eso sería todo en cuanto a trauma abdominal hipertrófico. Ya, muy bien, gracias. Muy bien resumido. Entonces, ¿para qué nos serviría la estabilización de la pelvis en caso de fractura? Vascular. Es que como ya lo dije anteriormente, va a haber un compromiso de el anillo pelviano y aquí están el plexo venoso y la arteria ilíaca interna. Entonces puede haber ahí un compromiso hemodinámico del paciente en caso de que se encuentre una lesión en ese nivel. Ya, muy bien, claro. Entonces sirve para evitar más sangrado, ¿no es cierto? Para evitar más lesiones, no solo de los vasos, sino nerviosas también, que puede afectar, puede dejar muchas secuelas al paciente. Entonces, por eso es importantísimo estabilizar no solo la pelvis, sino cualquier otra fractura asociada al trauma abdominal, ¿sí? En el trauma abdominal, pues tenemos que igual seguir todos los pasos de la TLS, tal como usted lo manifestó y siguiendo todas las, la secuencia, ¿no es cierto?, de las valoraciones en cuanto a la inspección, a la auscultación, a la palpación, a la percusión, ¿sí? Y apoyándose de los exámenes confirmatorios, tanto de sangre como de imagen. Y para poder actuar, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer ante un paciente politraumatizado, pues valorar
Debemos canalizar 2 vías, administrar si lactato de Ringer o solución salina, colocar a chorro. Sí, no pasa nada, podemos colocarle 1 o 2 sueros a chorro. Igual vamos a estar valorando, ¿no?, los signos vitales, el paciente debe estar monitorizado y evaluar bien ese abdomen para ver si requiere o no requiere una intervención quirúrgica, ¿sí? ¿Alguna pregunta?